primero, muchas gracias a todas y a todos por venir. Lamentamos no haber podido hacer antes, ¿no?, esta intervención, ¿no?, por los distintos problemas que ha habido a lo largo del proceso, ¿no? Decir que Izquierda Unida ha intentado con todas sus fuerzas y al límite de sus posibilidades que hubiera una candidatura de unidad, ¿no? Y hemos conseguido una candidatura de unidad que es verdad que no ha sido completa, ¿no? Quiero decir que no ha habido posibilidad, ¿no?, de que fuera una candidatura única, pero que llevamos desde octubre, incluso antes, ¿no?, pero desde octubre más explícitamente, trabajando en un proceso de unidad en el que hay algunos actores políticos que han decidido no participar, ¿no?, en ese proceso, ¿no? Nosotros estamos construyendo, ¿no?, con Movimiento Sumar, con Verde Secuo, una candidatura unitaria. Izquierda Unida ha sido quien ha realizado el proceso de convocatoria a toda la izquierda de Castilla y León. Se invitó a Izquierda Anticapitalista, a Izquierda Castellana, a Toma la Palabra, al Partido Comunista, ¿no?, a todas las organizaciones políticas que hay en Castilla y León para que vinieran a esa reunión. Pues hay algunos sujetos políticos que decidieron no participar en ese proceso, ¿no? Nosotros creíamos que al no haber anticipo electoral esta vez había que hacer las cosas en tiempo y forma, y para hacer las cosas en tiempo y forma pues necesitábamos tiempo para poderlo gestionar, ¿no? Entendemos que haya gente que se haya sentido dolida porque al final, digamos, la candidatura de unidad construida por Izquierda Unida pues no sea completa, ¿no? Llamamos, ¿no?, invitamos a esta gente también a participar en el proceso, ¿no? Ayer hubo una reunión en la sede de Izquierda Unida donde se juntaron un grupo numeroso de personas para ver cómo somos capaces de construir esa campaña lo más potente posible. Creemos que ha sido muy positivo, ¿no?, también que hubiéramos tenido primero una reunión en esta misma sede con la gente de Izquierda Unida para iniciar el proceso programático y luego una reunión con el resto de fuerzas políticas del espacio de unidad, con Movimiento Sumar y con Verde Secuo, donde se ha puesto sobre la mesa cuál es el programa político que necesita Castilla y León para que nuestra comunidad cambie sus políticas que llevan siendo de derechas desde hace demasiado tiempo, ¿no? Creemos que es relevante, ¿no?, que se hable de los problemas que tiene la gente, ¿no? No vamos a entrar en debates sobre lo pequeño, sino debates sobre lo interesante y sobre lo aglutinador y cómo somos capaces de construir una vivienda pública para los jóvenes y para la gente mayor, de generar alquiler social para la ciudadanía, de ver cómo somos capaces de ayudar, ¿no?, y trabajar conjuntamente con los sectores del campo y de la ganadería para construir una soberanía alimentaria que no esté al servicio de los intereses de las grandes empresas transnacionales, sino que esté a los intereses de las pequeñas y medianas empresas, ¿no?, que están intentando sacar adelante una explotación agraria o ganadera. Creemos que es relevante también. El otro día, en el acto que organizó Izquierda Unida sobre la unidad con Ecologistas en Acción, que presentó un informe sobre la transición ecosocial en Castilla y León con comisiones obreras, ¿no?, que también empuja en la dirección de ver cómo ser capaces, ¿no?, de construir la unidad que también se ha construido a nivel sindical, ¿no?, con la UGT, con la CGT, ¿no?, con todas aquellas organizaciones sindicales que hacen, ¿no?, y que empujan en la dirección de la construcción de una Castilla y León mejor. Y en ese sentido, pues nos hemos sentido muy arropados, ¿no?, en este proceso por la militancia social, por la plataforma de sanidad, por la plataforma Stop Biogás, ¿no?, y Stop Macrogranjas, que está convirtiendo a los pueblos de nuestra comunidad en un objetivo para la generación de energía para otras comunidades autónomas, ¿no?, y a la que la derecha ni la extrema derecha ha sido capaz de ponerle coto, sino lo que ha hecho es poner alfombra roja para que los poderes económicos de otras comunidades autónomas vengan a nuestra comunidad a contaminar y a generar todo aquello que ellos no quieren en sus comunidades, ¿no?, para la extracción energética, ¿no? También quisiera comentar, ¿no?, que por nuestra parte, ¿no?, como Izquierda Unida hemos hecho una consulta a la militancia, ¿no?, con un 78% de votos a favor, a pesar de que esa consulta a la militancia era una consulta que no establecía, o sea, dejaba la mano abierta, ¿no?, para que pudiera incluirse, ¿no?, Podemos en este caso. Nosotros hemos hecho también una coordinadora regional el pasado miércoles, agotando los plazos, ¿no?, en un momento en el que nuestra gente lo tiene complicado porque somos trabajadores y trabajadoras y normalmente tenemos las reuniones de la dirección en fin de semana para que la gente pueda participar de manera más activa, y el 88%
dirección de Izquierda Unida de Castilla y León aprobó este proceso de ir con Movimiento Sumar y con Verde Secuo, porque nos parecía relevante, ¿no?, que no fuera algo que solo la dirección hubiera empujado, sino que también la propia base de nuestra organización, incluso la base de la propia izquierda, viera como referencia, ¿no? También queremos agradecer, ¿no?, todas las empujoncitos, ¿no?, que ha habido para intentar construir esta unidad de una manera mejor, ¿no?, que no se ha conseguido finalmente, pero agradecemos, ¿no?, los empujoncitos de Cabecal, de las distintas plataformas, de los movimientos sociales, ¿no?, de toda la gente que está preocupada, ¿no?, por lo que está sucediendo en el mundo y por cómo lo que está sucediendo en el mundo, ¿no?, las políticas trumpistas está también afectando a nuestra comunidad, a Castilla y León. El acuerdo de Mercosur es una de las referencias, ¿no?, que ha generado problemas, ¿no?, en el propio Partido Popular y Partido Socialista, que votan a favor en un sitio, ¿no?, pero luego tienen que explicar a los ganadores y agricultores que ese problema no está sobre la mesa, ¿no? Y bueno, ese es un poco el proceso que nosotros hemos intentado, no lo hemos conseguido completo, no está, digamos, el plan que nosotros teníamos previsto para la organización, ¿no?, de la izquierda y de luego participar en las Cortes de Castilla y León, pero sí entendemos que hemos hecho todo lo posible para que eso fuera, ¿no? Si al final no ha podido ser, pues entendemos que otros sujetos políticos tendrán que explicar, ¿no?, por qué se dejan las cosas siempre para última hora y no ha habido un proceso de negociación donde pudiéramos habernos reunido al menos una vez de manera física en Castilla y León, ¿no?, porque al final lo telemático y lo del teléfono pues da de sí lo que da de sí, ¿no?, y nos parece que es relevante ponernos sobre la mesa, ¿no?, ponernos caras y rostros y si hay voluntad de llegar a un acuerdo, pues obviamente que se haga, pero en torno a la unidad, no en torno a una de las patas de la unidad solamente. Y nada más. Si queréis preguntar alguna cosa, pues estamos abiertos a la esta. En las negociaciones hemos estado Pedro Solaeta como responsable de finanzas, Pilar González como secretaria de organización, y bueno, hemos invitado a Rocío Anguita porque también desde Toma la Palabra se hicieron intentos, ¿no?, para que hubiera un proceso de unidad que tampoco obtuvo respuesta por parte de unas partes. Izquierda Unida y Movimiento Sumar sí que contestamos, pero hubo una de las partes que no contestó. Entonces, bueno, pues sí que nos parece relevante, ¿no?, que eso se pueda, vamos, que nos podáis plantear y que también, digamos, el resto de personas que estamos en la mesa pueda exponer si hay alguna pregunta que queráis realizar. Me gustaría saber un par de cuestiones. La primera, un poco que nos contéis o desgranéis el cronograma que habéis tenido de reuniones con Podemos. Has comentado que no ha habido reuniones físicas, entiendo que ha sido con reuniones telefónicas, y también, bueno, si ha sido con el candidato de Podemos, Miguel Ángel Llamas, o con Pablo Fernández. Y también esta mañana ha publicado la agencia EFE que entre uno de esos puntos en los que se chocaba era el reparto de 2 años de la candidatura liderada en este caso por ti, y luego también por la de Miguel Ángel, y que había sido una propuesta tuya y que arrancaría esa legislatura en caso de salir con un procurador o lo que fuese, iniciando tú y siguiendo luego él. Me gustaría también, si eso es verdad, contrastarlo. Y por último, bueno, ¿cómo vais a plantear la campaña sabiendo que no se ha conseguido que la izquierda, una izquierda unitaria, y sobre todo esa dispersión de votos, si eso creéis que os va a afectar negativamente? Bueno, son unas cuantas cosas. Bueno, con respecto al proceso de negociación, donde tanto Pilar como Pedro también han estado, sobre la mesa lo que se planteó es cómo conjugábamos, ¿no?, y de qué manera conseguíamos, ¿no?, que ambas partes estuvieran representadas, ¿no? Si el proceso era de 2 años y 2 años, pues yo creo que lo que se tendría que haber hecho por parte de Podemos era aplicarlo al año 2022. En el año 2022, con los votos de la gente de Izquierda Unida y la militancia de Izquierda Unida, hubo una representación de una de las partes, pues en el año 2024 se podía haber hecho ese proceso, ¿no?, si ese proceso es el que consideran adecuado. Claro, el proceso es adecuado en función de quién es el que encabeza, ¿no? Yo no voy a entrar en las disquisiciones de lo que es tal, pero lo que sí que voy a decir es que eso no es verdad. O sea, ellos lo que han planteado es que encabezaban 2 años y luego encabezaba 2 años Izquierda Unida. Pero en una conversación telefónica con Pablo Fernández. Una conversación telefónica con Pablo Fernández después de que hubiera un acuerdo previo en una reunión telemática, ¿no? Entonces, claro, el problema es que se han cambiado las premisas de la negociación a lo largo del proceso.
y eso genera inseguridad y genera desconfianza por parte de Izquierda Unida, que se ha sentido en ese sentido pues menospreciada en el sentido de se tenía que construir todo en torno a una de las patas. Pero esto no es que ha pasado solo en Castilla y León, ¿no? El proceso en Aragón ha sido similar. O sea, lo que rompe el proceso es que en Aragón sí o sí tenía que construirse la unidad de una determinada forma, ¿no? Y además tarde y con poco tiempo para poderlo hacer, ¿no? Las conversaciones han sido con Pablo Fernández. Es verdad que en la última reunión, donde estuvimos también Pilar González y Pedro Solaeta, estaba tanto Miguel Ángel Llamas como la secretaria de organización Almudena de Podemos Castilla y León. Pero las negociaciones han sido con Pablo Fernández, telemáticas en una reunión y telefónicas. Sí, un pequeño matiz. La propuesta, entonces, lo que ha publicado la agencia EFE, de que vosotros seríais lo que supuestamente iniciado la legislatura, es mentira. Eso me acabo de enterar yo ahora. Para aclarar un poco, o sea, ¿cuáles son exactamente los cambios de premisas que ha habido en la negociación? ¿Te acabas de referir a ellos? Sí, los cambios de premisas, pues la única reunión que hemos tenido presencial, a la que también acudimos las 3 personas que estamos aquí en representación de IUCIL, en septiembre, la única reunión presencial, la premisa era que Izquierda Unida tenía que salir del gobierno de España para que Podemos pudiera hacer unas primarias conjuntas con Izquierda Unida. Esa es la premisa de septiembre del año pasado. La segunda premisa era eliminar del espacio político en el que Izquierda Unida estaba trabajando a una de las partes. Eliminar a una de las partes con las que nosotras y nosotros habíamos estado trabajando desde octubre. La tercera premisa es: encabezaba Izquierda Unida Valladolid y Podemos encabezaba León y Burgos. Y eso a la mañana siguiente se convierte en que eso no puede ser y que se cambian los... Entonces, bueno, al final, claro, el problema es que no sabes a qué atenerte, ¿no? Porque yo creo que en una negociación primero tiene que haber cercanía y luego tiene que haber confianza entre las partes, porque si vas cambiando en función del relato que vas planteando, pues al final el relato se aleja de la realidad y es complicado, ¿no? La construcción desde lo concreto, que es lo que nosotras y nosotros queríamos poner sobre la mesa, ¿no? Lo que he planteado, ¿no? Del programa, de qué diferencias hay en lo programático. Ahí ha habido discusiones con Movimiento Sumar y con Verde Secuo, pero no ha habido nada sobre la mesa en las reuniones con Podemos. Entonces Podemos lo que planteó fue iniciar los 2 primeros años ellos y que Sumar quedara fuera de la alianza. En cuanto al resto de provincias, en 2022 sí que hubo un reparto de 5-4, me parece que fue. Pues, has comentado que se hablaba de Podemos, León y Burgos y Izquierda Unida Valladolid. ¿Cómo se establecería el resto de provincias? Bueno, en realidad se hablaba de aquellas provincias que tienen más probabilidades de... el problema es que, claro, al final es una reunión telemática que da de sí lo que da de sí. Yo creo que habiendo una reunión presencial hubiésemos llegado a un acuerdo, pero claro, no quieres una reunión presencial. Había una reunión presencial planificada para el lunes a las 5, pero se desconvocó porque tenían una reunión en Madrid. Para entenderlo bien un poco, ¿creéis que la negativa a hacer una candidatura de unidad viene de la Dirección Nacional de Podemos o son temas autonómicos? Yo he estado negociando con el secretario de Organización Estatal. Retomando la pregunta que hacía antes el compañero, ¿cómo enfocáis con esta división la campaña? Bueno, pues la enfocamos con mucha cohesión, ¿no? Yo creo que al final la organización dentro de Izquierda Unida, tanto militantes como simpatizantes, como las personas que tienen a Izquierda Unida como referente en lo electoral, pues han visto que Izquierda Unida ha puesto todo de su parte para intentar generar un proceso, ¿no? Ya digo, ayer hubo una reunión con más de 30 personas en la sede de Izquierda Unida de gente que va a participar en la construcción de una campaña, ¿no? Y en ese sentido,
pues en todas las provincias tenemos implantación, tenemos más de 120 cargos públicos en toda Castilla y León, más de 20 sedes en todas las capitales de provincia y capitales de comarca. Yo creo que la organización está preparada para dar lo mejor de sí, para que Izquierda Unida recupere, ¿no?, el escaño en las Cortes de Castilla y León y que podamos ser la voz, ¿no?, de la gente que tiene necesidades, que está pasándolo mal y que plantea también que las subidas del salario mínimo del 3% como el de ahora pues no es suficiente, es necesario, ¿no?, que la gente que tiene el salario mínimo tenga 1.221 euros al mes en lugar de los 600 y pico que había hace pocos años. Yo creo que también hay que plantear esa posibilidad, ¿no?, y que estar en el gobierno te permite hacer determinadas cosas que no te permite hacerlo el no estar en él, ¿no? Pero, insisto, ¿no?, también ahora ya se puede negociar con el gobierno de la guerra, ¿no? El presidente de la guerra, y con el gobierno de la guerra se puede negociar. Antes parecía que no, ¿no? Entonces nos parece que a nosotros nos parece muy bien el relato, pero nosotros trabajamos para la gente que tiene problemas y para intentar sacar adelante una Castilla y León mejor, ¿no?, desde nuestra militancia política, ¿no?, de gente que estamos trabajando en nuestros puestos de trabajo, ¿no? Y que estrujar tanto los plazos pues conlleva que a lo mejor no se llegue a un acuerdo. No sé si me podrías explicar un poco más a qué te referías cuando has dicho que en septiembre una de las premisas de Podemos era que Izquierda Unida saliese del gobierno de España. ¿Se refería a estas autonómicas, al nuevo ciclo que llega, o incluso un nuevo paradigma en ese Eso, yo creo que eso se lo tenéis que plantear a ellos, que cuando decían que teníamos que salir del gobierno de España, ¿a qué se estaban refiriendo, ¿no? Porque en Extremadura hubo una candidatura conjunta, Izquierda Unida sigue en el gobierno de España con una ministra, ¿no? Quiero decir que en ese sentido, pues yo creo que se lo tenéis que plantear a Podemos, qué es lo que querían decir con que para que hubiera una candidatura conjunta teníamos que salir del gobierno de España. Algo que no estaba en la capacidad de Izquierda Unida Castilla y León, pero es que además nosotros tampoco lo vemos. ¿Quién se puede decir quién puso sobre la mesa esa...? Eso, Miguel Ángel Llamas. Esa reunión sí que fue con Miguel Ángel Llamas, con la secretaria de organización, con Almudena y con Diego, el de fin. De cara a la campaña de tiempos electorales, no sé bien cómo va, pero claro, vosotros en la legislatura anterior, en las Cortes, entrasteis como parte de una coalición que encabezaba Podemos. ¿Cabe la posibilidad de que ese pequeño espacio publicitario electoral se reparta de algún modo o cómo va eso? Se debe repartir. Entendemos que sí. Sí, en la proporción de la anterior coalición, que era 35% Izquierda Unida, 65% Podemos Alianza Verde. Ese es el acuerdo del 2022. Entonces sí, esa parte sí. Y... me da la sensación, no sé cómo podríais describir el ambiente de negociación o tal, porque da la sensación de que ha sido como un poco tenso, ¿no? Un poco no ha dado tiempo a tal, y bueno, desde vuestra parte, como más o menos que se culpa un poco de falta de interés a Podemos. No sé si podríais describir un poco ese ambiente de negociación, porque cuando en 2022 se planteó la candidatura conjunta, parece que había otro ambiente, ahora, por lo que estáis describiendo, no ha habido... Te lo voy a plantear en palabras de un compañero de trabajo. Vienes a tomar el café y te quedas hablando por teléfono fuera. O sea, yo he estado dando mis clases, saliendo en los recreos hablando por teléfono, dando mis clases, saliendo del recreo hablando por teléfono. Claro, eso a nosotros y a nosotras que no nos dedicamos de manera profesional a la política, pues nos supone un coste, es verdad, un coste emocional, un coste personal, un coste psicológico, en lo familiar también, ¿no? Y creo que eso también es relevante que se ponga sobre la mesa, ¿no? Porque, claro, el agotar los plazos supone, claro, nosotros nos hemos pedido el día para poder venir hoy a esta intervención en la prensa. Nos hemos pedido el día, pero yo tengo 2 días, o sea, en la pública tenemos 2 días en enseñanza para poder pedir. Entonces, claro, es limitar las posibilidades el no poderse dedicar, ¿no? Pero es que también quiero plantear, ¿no? Poner sobre la mesa que una de las cosas que ha hecho la extrema derecha es dificultar
que quienes estamos en la oposición, como en este caso es el espacio en el que estaba Izquierda Unida en el 2022, tengamos más medios para poder plantear, ¿no?, de qué manera construimos este proceso, ¿no? Quiere decir que los recursos se limitan a quienes están en la oposición para que puedan fiscalizar menos a la Junta de Castilla y León, y la Junta de Castilla y León incrementa sus asesores, ¿no? Y lo venden como que estamos reduciendo, cuando en realidad lo que están haciendo es limitar, ¿no?, a quienes estamos en la oposición, que podamos tener una mayor dedicación hacia ello, ¿no? Aunque nosotros estamos muy contentos de nuestra militancia política, pero es verdad que yo tengo una jornada de mis horas en clase y eso limita mucho el que luego políticamente puedas estar dedicada con más tiempo a la construcción de eso. Y lo de estrujar los plazos, pues que lo explique quién, porque nosotros hemos intentado antes del verano, después del verano y a lo largo de todo el tiempo que hubiera reuniones. Pero claro, las premisas que ponían eran imposibles, ¿no? Y al final han ido cambiando de posición y a nosotros nos ha resultado imposible, ¿no? Porque también hay que hacer las cosas con democracia, ¿no? Entonces nosotros hemos planteado la consulta a la militancia, hemos planteado la consulta a la dirección de UCIL y en ese sentido, pues bueno, no ha podido ser completa, pero bueno, nosotros estamos muy contentos, ¿no?, del trabajo que estamos haciendo y de que Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verde Secuo vayamos a ir conjuntos a las elecciones, que tenemos que registrar la coalición, porque claro, los representantes de todas las provincias tienen que firmar, bueno, pues al final todo esto conlleva una serie de plazos, lo digo para que no engañemos a la gente, porque no se pueden firmar las cosas a última hora en el último momento, ¿no? Quiero decir que las cosas se tienen que hacer al menos con 2 o 3 días de antelación. De cara a la ciudadanía, a los votantes, ¿cómo vais a diferenciar? Porque hay muchos temas sociales en los que Podemos, Izquierda Unida, Verde, Sumar coinciden. Es decir, ¿cómo va a poder, entre comillas, elegir una u otra papeleta si prácticamente son los mismos? Bueno, nosotros confiamos en la inteligencia del votante de la izquierda, ¿no? Quiero decir que en ese sentido creo que Izquierda Unida está recuperando un protagonismo que hace tiempo no tenía, y yo creo que hay mucha gente que está esperando que Izquierda Unida vuelva, ¿no? y que aparezca, y en ese sentido, pues quiero decir, el votante tendrá que saber, ¿no?, cuál es la papeleta que mejor le representa. Nosotros intentaremos, ¿no?, por la medida de nuestras posibilidades, de que la gente vea que nosotros hemos hecho todo lo posible y que no ha sido posible, porque claro, para que haya una coalición tiene que haber voluntad por las partes de que la haya, ¿no? Y se tiene que construir fortaleciendo a las partes. Yo sí que creo que también hay que poner en valor desde Izquierda Unida que ofrecemos seriedad. Siempre lo decimos, que Izquierda Unida es una organización confiable. La gente sabe lo que somos, llevamos siendo mucho tiempo algo que la gente conoce, y creo que eso es una de las patas de lo que podemos ofrecer. Y otra de las cosas muy importantes que podemos ofrecer es que vamos a estar en el territorio. Hay que recordar que hemos tenido un procurador que no ha estado en el territorio, ha estado fundamentalmente en Madrid. Nosotros no vamos a estar en Madrid, vamos a estar en el territorio, porque lo que estamos defendiendo es la ciudadanía de Castilla y León. Entonces, con esas dos patas yo creo que podemos diferenciarnos fundamentalmente y ofrecer algo muy importante para la ciudadanía de Castilla y León. ¿Vale? Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.